7, del versículo 21 al 23. Ya está en pantalla, entonces aprovecho el tiempo para leer y lo hago con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Escuche bien. No todo el que me dice Señor, Señor. Oye esa palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino, escucha eso. Sino que sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y escucha esta parte, muchos. ¿Qué es mucho? La mayoría. Muchos equivale a decir la mayoría. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, una vez más. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y escucha al final. Y entonces les declararé, nunca, ¿saben qué es nunca? Jamás, jamás os conocí. Y la sentencia, no diría cruel en el sentido de injusticia, sino algo que no deseo para nadie. Que Dios le diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos. Padre, te agradecemos en esta mañana por concedernos el privilegio, la dicha de poder estar en tu casa para sentarnos en la mesa y degustar del pan del cielo, el pan de vida que es tu palabra. Eso esperamos, Señor. Hemos venido para recibir palabra tuya. Háblanos, mi Dios, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, mis hermanos, les comento que hoy es el último día en que yo predico aquí en este lugar en el año 2024. El próximo domingo viene la pastora y del resto ya están los otros predicadores. Y no sé si un error, pues, pero alguien me dijo que iba a estar aquí en Bogotá, entonces lo invité para el 15 de diciembre, de tal manera que hoy es mi última predicación del año 2024. Y cuando uno sabe que es lo último, pues piensa, ¿qué puedo dar? Indiscutiblemente seguiré enseñando los miércoles, pero en este lugar no tendré más oportunidad en este año 2024. Entonces, mis hermanos, este pasaje que hemos leído, este pasaje hace parte del Sermón del Monte. Y es precisamente la parte final donde Cristo está cerrando y colocando el sello de ese gran sermón conocido también como la Constitución Cristiana. Y en esta última parte Jesús inicia desde el versículo 13, que no lo van a encontrar aquí, ni esperen que todas las citas que den aquí están allá, pues tenemos que ahorrar tiempo y además pues anoten. Entonces, él inicia en el versículo 13, después de haber dado toda esa parte de la Constitución cristiana,
y exhorta diciendo, entrad por la puerta estrecha. Porque es la puerta en la cual caminan los que son salvos. Y no entres por la puerta ancha y espaciosa, porque el final de ella es la perdición de los hombres. Ahora Jesús hace 3 advertencias para que nosotros no seamos engañados. La primera advertencia la hace Jesús en el versículo 15, en el cual nos exhorta, ojo con lo que te están enseñando. Ojo a quién estás escuchando. Ojo de quién estás aprendiendo. Y le dice, guardaos de los profetas. Ahí encierra, hermano, no solamente el que predice el futuro, ahí encierra el que enseña el libro, el todo, ahí encierra todo. Jesús dice, ojo, 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 ojo. Porque mi hermano, eso conduce a la perdición. Si tú no sabes a quién escuchas, estás grave, estás grave. Lo segundo es lo que hemos leído en el versículo 21 y versículo 22, hasta el 23, perdón. Y escucha, se conoce como el autoengaño. Ojo, el autoengaño. Y del 24 Jesús al 27 habla especialmente de la indiferencia al caminar con Él, de la negligencia al agradarle a Él y de hacer su santa voluntad. 3 cosas entonces, lo que oyes, el autoengaño y la negligencia en la vida espiritual. Ahora, este autoengaño, hermano, es el mayor de los engaños que alguien puede hacer en su vida. Es el mayor de los engaños. La más profunda frustración que una persona pueda tener precisamente es esta. Por eso vamos a analizar quiénes son las personas a la cual Jesús los está rechazando. Pues no tenemos aquí algo claro con respecto para decir, no, ellos eran fornicarios, ellos eran drogadictos, ellos eran alcohólicos, ellos eran adúlteros. No tenemos un cuadro. Pero algo sí estamos seguros es que no eran ni mormones, ni eran maometanos, ni eran budistas. Eran cristianos. O fungían, no eran cristianos, sino fungían de ser cristianos. Es lo que quiero que entendamos. Fungían de ser cristianos. Simples creyentes, porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser creyente. Un cristiano nunca jamás está endemoniado. Por eso es antibíblico que un cristiano caiga porque tiene demonios. Si cayó porque tiene demonios, porque no es cristiano. No es cristiano, es creyente. Por eso se le metieron los demonios. Pero un cristiano no puede estar endemoniado. Si está endemoniado es porque es creyente. Entonces, mis amados hermanos, fungían ser cristianos, no eran sino simples creyentes. Y vamos a hacer la observación que Jesús nos relata con respecto a ellos. Ellos se acercan a Jesús y esto se traslada al día final. Por eso dice, muchos me dirán aquel día. Y es bien cierto, una gran frustración. Usted sabe lo que es una persona pensar, creer todo el tiempo que va para el cielo. Creer todo el tiempo que va a entrar en gloria.
Y en el día del juicio final, el Señor le dice no. Además, Él sí sabe que va a pasar una eternidad donde el amor y la misericordia de Dios no existen. Solo la ira de Dios. Una eternidad en condenación. El más grande autoengaño, la más grande frustración. Ellos llegan a Jesús y no le dicen como si fuera un maestro común, como si fuera un líder común, le llaman Señor. Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, permítame decirle algo, y es que todos saben que, por ejemplo, Mateo no conocía el español. En ese entonces imperaba era el idioma griego, porque ya incluso los mismos judíos ni siquiera hablaban el hebreo. Entonces, ellos escriben en el idioma griego y ha sido traducido del griego al español con la palabra Señor. Señor, ha sido traducido de esa manera. Pero ¿qué nos dice en ese idioma de donde ha sido traducido, es decir, del griego? La palabra Señor significa Kurios. ¿Qué es Kurios? Hay tres conceptos, o sea, representa tres conceptos. Uno, que gobierna. Dos, dueño absoluto. Tres, rey soberano. Palabras más, palabras menos, como se dice en un sentido estricto, en un sentido perfecto. Señor significa Dios, porque el único que domina sobre todo, el único dueño absoluto, el único rey que puede hacer como Él quiera, es Dios. No hay otro. Pero escucha, mi amado hermano, para completar este concepto, Mateo toma esa palabra de la traducción que tenían ellos en aquel momento, la traducción bíblica o la versión bíblica. Y esa versión bíblica conocida como la Septuaginta, 2 siglos antes que viniera Jesús, fue del hebreo al griego. Y en el hebreo, escúchame bien, en el hebreo, esta palabra significa Adonai. Adonai es el nombre de Dios. Entonces, lo primero que vamos a observar en esta hora es que ellos tenían una buena teología. Ellos no estaban en la teología esa de pare de sufrir, ellos no estaban en esa bendita teología de la doctrina de la prosperidad, no, ellos no estaban ahí. Ellos tenían una buena teología. Escuche eso. Sin embargo, Jesús los rechazó. Hermano, ¿cómo así? Cuando nosotros, y creo que usted se lo debe saber ya de memoria, pero cuando nosotros leemos en Romanos 10, versículo 9, la palabra de Dios nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo que nos dice la Escritura. Pero cuando nosotros observamos no solamente ese versículo, sino que cuando, mis amados hermanos, nosotros observamos por allá
En Lucas capítulo 6, versículo 46, mire lo que dice el Señor. Escucha. No, Lucas. Pero sin embargo te aparece como Juan, o es Juan 6. Bueno, pero déjala ahí. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, aquí estamos encontrando como que especie de un contraste. Si confesare que es el Señor. Y aquí Él dice, si tú me dices que yo soy el Señor, pero no hacéis lo que yo digo, en palabras más, palabras menos, y eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué podemos nosotros apreciar en medio de todo eso? De que realmente no basta con saber y confesar que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, sino que se espera que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, evidencie con su vida que ciertamente Él es el Señor de Él. No sé si me estoy dando a comprender. Bien lo dijo, no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Podemos tener una buena teología. Podemos, hermanos, reconocer que ciertamente nadie es salvo sin reconocer que Cristo es el Señor. Pero si no entendemos que como Dios, nosotros le debemos obediencia. Si no entendemos que como Dios, nosotros, mi hermano, estamos obligados a hacer lo que Él nos dice, tenemos que ser honestos. Estaremos en el grupo de aquellos que el Señor le dirá, no nos conozco. ¿Cuánta gente tiene una buena teología? ¿Cuánta gente conoce esta verdad? Tiene una confesión exacta. Pero a la hora de tomar decisiones o de tomar posiciones, no hacen lo que Dios quiere. Hacen lo que ellos les da la gana. No sé si me estoy dando a comprender. No sé si me estoy dando a comprender. Que lo uno, que los otros, que no es que tú qué esperas, que yo no sé qué. Hermano, yo no espero, eso es problema de cada uno. Pero si tú estás haciendo algo que a ti te gusta y el problema en esto consiste que le gusta a la persona y siempre habrá una excusa para decir, sí, no hay problema, eso está bien, eso está bien. Siempre habrá una excusa, pero a la luz de la Escritura no es lo que Dios dice. Tenemos que ser honestos. Con excusa y con todo se van para el infierno. Se van para el infierno. Con todo el conocimiento exacto que tienen de la teología, se van para el infierno. Ahora, escuche por qué se le llama autoengaño. El pronunciar dos veces, número uno, escucha esto. El pronunciar dos veces Señor, Señor, en la antigüedad era para ratificar o confirmar o evidenciar o garantizar que las cosas son así. Ustedes escucharon a Jesús o han leído a Jesús en un momento decir, de cierto os digo. Por ejemplo, el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo cuando repite por dos veces? Dice, esto es indiscutible. Esto no tiene ningún tipo de excusa. No hay remedio para esto. Si no naces de nuevo, no puedes entrar. Entonces, cuando se repite dos veces es para tener certeza. Al repetir ellos dos veces, ellos en su mente, ellos están convencidos
que ciertamente Jesús es su Señor. Ellos están convencidos. Pero escúchame, cuando no está ese tipo de disponibilidad de aceptar que como Dios, Él tiene el derecho de que yo me someta, de que yo lo obedezca, de que yo le agrade. Si en un momento no está muy claro eso en mi vida, mi amado hermano, va a suceder un asunto que es lo que vamos a ver ahorita mismo, dentro de ese autoengaño. No solamente creer que Jesús es el Señor y que es el Señor de nuestra vida, sino lo segundo es que creemos que estamos bien con Dios, que tenemos una íntima comunión con Dios. Y es lo segundo de Señor, Señor, repetirlo 2 veces. En la antigüedad, cuando en algunos momentos y dependiendo del contexto se repite una palabra, un nombre, hermano, se está manifestando la intimidad que existe entre uno y el otro. Por ejemplo, esto no lo van a pasar aquí. Eso ya es, usted lo anotará, usted abrirá su Biblia, lo que sea, pero no va a pasar aquí. Pero creo que todos ustedes saben acerca de la prueba en que puso el Señor a Abraham. Cuando le dijo que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Ya ustedes saben el relato. En el momento en que Isaac está en el altar, en el instante en que Abraham alza el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel que se le aparece no le dice solamente Abraham, le dijo Abraham, Abraham. Eso no es casualidad, hermano. Eso no es casualidad. En lo antiguo, el decirle Abraham, Abraham, le estaba diciendo amado Abraham. De hecho, él era el amigo de Dios. Era el hombre que obedecía incondicionalmente a Dios. Y por eso el ángel le llama y le dice, Abraham, Abraham. Cuando José se ha revelado a sus hermanos siendo el gobernador de Egipto y manda a buscar a su padre Jacob, y Jacob se dispone a ir a ver a su hijo José, nos dice la escritura en Génesis 46, versículo 2, la que leí ahorita fue Génesis 22, 11, y en Génesis 46, versículo 2, hermano, Dios se le revela a Jacob y la manera en que Dios le habla es Jacob, Jacob. No era porque Jacob no lo iba a escuchar si lo hacía una sola vez, no. Al repetirle Jacob, Jacob, era porque era muy amado de parte de Dios. Claro, había razón, de él nacería el pueblo de Israel y de él vendría el Mesías. De igual manera, cuando vemos en la vida de Moisés, y Moisés se le aparece Dios en una zarza, y acontece que Moisés va a indagar por qué la zarza arde y no se consume. La voz de Dios lo detiene y le dice, Moisés, Moisés. ¿Por qué Dios le dice 2 veces Moisés? ¿Sería simplemente porque de pronto, por si acaso, él iba a decir, ¿es a mí quien me llama? No. Cuando él le dice, Moisés, Moisés, le está diciendo, mi amado, en quien tengo complacencia. Moisés, Moisés.
En el Nuevo Testamento, y podíamos ver muchas otras citas, esa de que te digo de Moisés es Éxodo 3:4. Y en el Nuevo Testamento, hermano, en aquel momento de Marta y María, Jesús no le dice, Marta, Marta, no, porque esa era una manía de Jesús. ¿Ustedes han visto gente que habla con manía? ¿Ustedes han visto? Están hablando, ajá, ajá, ajá. No, no era la manía de Jesús. Cuando le dice, y él la ve, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sabes qué entiende Marta? ¿Y qué entendía? Cualquiera en la antigüedad, Jesús le está diciendo, mi amada Marta, mi amada Marta. Con decirle Marta, Marta, él está expresando su afecto por Marta. Esta gente no solamente creen, tienen una buena teología. Esta gente no solamente, hermano, están convencidos que Cristo es el Señor, pero al no estar dispuesto para Él, mi amado hermano, han caído en el error. Crear el Dios de su imaginación. Esto está pasando aquí. En su imaginación ellos creen que tienen una intimidad profunda con Dios. Pero ¿qué intimidad profunda van a tener con Dios si no es el Señor? De tal manera que Jesús le declara, nunca os conocí. Esa palabra, nunca os conocí, no significa que en esa manera que lo hacemos nosotros, yo te conozco porque estoy viendo tu cara, estoy viendo aquellas cosas, porque he andado contigo. No se refiere a eso, hermano. Creo profundamente de que Jesús conocía o conoce a esa gente desde antes de que naciera. Pero esa palabra conocí significa intimidad, comunión. Lo que Jesús les está diciendo, podías ayunar, podías no sé qué, podías hacer esto, podías hacer lo otro y lo otro, pero por cuanto yo nunca fui tu Señor, jamás de los jamás, ni tus ayunos, ni tus oraciones, ni tu alabanza, ni ninguna de estas cosas, las vi yo. Yo no conocí eso. Yo no conocí absolutamente nada. Mi hermano, esto es serio. Esto es serio. Triste, mi amado hermano, pensar eso. Pero somos conscientes. ¿Usted cree que una persona reconoce a Cristo como Señor y tiene una intimidad con Dios cuando le da pena decir que es cristiano? Cuando oculta, ay, porque se enoja. Y puede que tenga una buena teología, puede que aquí en la iglesia llore. ¿Sí? Ahí no hay nada, hermano. Ahí no hay nada. Eso es el autoengaño. El autoengaño, mis amados hermanos. Es lo que quiero que usted sepa, que podemos autoengañar. Ahora, si no se tiene con claridad a Cristo como el Señor, porque no es la confesión, hermano, es la evidencia. Pero si no se tiene esa claridad, no solamente creamos el Dios de nuestra imaginación, sino que nos apoyamos en otras cosas. Ay, yo soy salvo porque yo soy pastor. Ay, yo estoy con Dios porque yo soy diácono. Ay, no, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque a eso nos conduce. A eso nos conduce. Mire lo impresionante en la manera como Jesús se refiere a ellos. Dice,
Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ellos reconocían, hermano, que cuando cualquier cosa era Dios a través de ellos, ellos lo reconocían. Ellos reconocían que cuando echaban fuera un demonio, mi hermano, era Dios quien estaba expulsando el demonio. Ellos reconocían que cuando un milagro, era Dios quien hacía el milagro. Mas, sin embargo, con todo su reconocimiento, no les servía. Mi hermano, yo les voy a ser sincero. Echar fuera un demonio es fácil, es lo más fácil en la vida. Es más trabajoso, hermano, meter... todo esto, especialmente para mí, coger una aguja y meterla, que pasa por acá, hasta que dura 10 y 15 minutos. Es más trabajoso hacer eso, echar fuera un demonio. Porque no eres tú, es Dios. Un milagro es fácil. Predicar es lo más fácil. Yo puedo coger un inconverso y decirle, necesito que me hables de esto y esto y esto y te voy a traer. Y tengo por seguro que se manda tremendo mensaje. Pero mi amado hermano, lo trabajoso de esto es hacerlo para la gloria de Dios y vivir lo que se enseña. Eso es real. El apóstol Pablo nos muestra, hermano, pero antes quiero decirle, no es por los dones. Dios puede usar a alguien no porque la persona realmente tenga la honra de ser un instrumento de Dios, sino porque es necesario. Dios utilizó a Balaam, utilizó una mula, Dios utilizó a Saúl, lo puso a profetizar, Dios utilizó al mismo Judas, hizo milagros, hizo todas estas cosas, mas sin embargo no. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 1, versículo 15 al 18, y escucha lo que dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que pues, no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. ¿Será que él se estaba gozando en la condición de los corazones? No, es que esa gente tenía una tremenda teología y hablaban la verdad. Y ese es el énfasis de él, ahí es donde él se goza. Pero él no se goza en las intenciones de su corazón. Según algunos comentaristas decían que esta gente predicaba para hacer creer, o era lo que tenían ellos en mente, demostrar que ellos eran mejores que Pablo. Predicaban no por amor a la gente, sino para que la gente los admirara. Eso es una realidad. La gente entonces que no tiene a Cristo como Señor, mi amado hermano, se crea el Dios o la piedad de su propia imaginación, y todo su apoyo y fortaleza radica propiamente en lo que están haciendo para el Señor. Pero mis amados hermanos, hay que tener un cuidado, porque este es el más grande autoengaño y es la más grande frustración. Ahora, mis hermanos, lo espeluznante para mí de esto es que Jesús ha dicho muchos. Si Jesús hubiera dicho algunos, hermano, las cosas fueran diferentes. Cuando dice muchos, hermano, me pone a temblar, porque yo puedo estar engañado.
yo puedo estar engañado. Esto me pone a temblar porque realmente, como dije anterior, es como, esto es decir la mayoría que no han entendido. Ahora, mis amados hermanos, hay algo que, para ir cerrando el pensamiento, ya que te presenté la condición de estas personas, para ir cerrando el pensamiento, mi hermano, hay algo que carece todo aquello de los que están pensando que van a entrar al cielo, que lo que le demandan a Jesús poder entrar en gloria, mi hermano, es que por ninguna parte se observa lo que es la gracia. Y déjeme decirle, estoy sospechando que esta gente sabía que nadie es salvo sino por gracia. No era que lo ignorara. ¿Y por qué digo eso? Porque díganme ustedes, dentro del grupo evangélico, torcidos y no torcidos, ¿no saben ellos que la salvación es por gracia? ¿No saben ellos? Todos lo saben, que la salvación es por gracia. Pero es que una cosa es saber que la salvación es por gracia y otra cosa es haber experimentado la gracia de Dios. Sé que es la obra del Espíritu Santo, pero es su gracia quien impulsa a ser el Espíritu Santo. Y, mi amado hermano, no pueden tener a Cristo como el Señor si la gracia de Dios no les ha permitido entender algo. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Ser pecadores no es un acto. Ser pecadores es un estado. Escucha, porque es que la gente hay veces, hermano, llegó a la iglesia, por ahí encontramos a Joel Austin que dijo, si ya tú le pediste perdón el primer día, ¿para qué le sigues pidiendo perdón? Así encontramos. Y mire, mi hermano, déjeme decirle, este es el pecado original y es tan grave el pecado y es lo que, hermano, muchos no entienden. Simplemente la palabra pecado es una frase de cajón, al más grado que logran interpretarlo, es un simple y mero error de los comunes que cometemos a diario y así sucesivamente. Pero, hermano, el pecado es tan grave que tuvo que Dios hacerse hombre para venir a pagar el precio. Es tan grave el pecado que el pecado contaminó a toda la creación. Es tan grave el pecado que hace que la gente vaya eternamente. Los adventistas, no, ni los testigos de Jehová pueden hacer. Los adventistas y los testigos de Jehová tienen la doctrina de la exterminación. Como un Dios de amor va a condenar al infierno. Más bien que si no fueron salvos, entonces, como si nunca hubieran existido. Pero dígame una cosa, ¿quién fue el que enseñó y dijo, allí será el ay y crujir de dientes? ¿Quién fue el que enseñó y nos dijo a nosotros que allí es donde el fuego no se apaga y el gusano de ellos nunca muere? ¿Quién fue el que enseñó y colocó aquel evento de Lázaro y el pobre mendigo y dijo que el uno estando en condenación y el otro en el Señor? ¿Quién fue el que enseñó eso? Fue Cristo, mi hermano. Y esa es la señal que la gracia de Dios ha alcanzado. Porque la gracia de Dios le condujo al mayor problema que tiene un hombre. No es el cáncer, no es el dinero,
es que nacimos en pecado. Y al nacer en pecado, todo ser humano, con excepción de los salvos, todo ser humano está bajo maldición y bajo la ira de Dios. Ahora, mis hermanos, la gracia de Dios no opera única y exclusivamente para mostrarte eso al comenzar tu vida cristiana. Indiscutiblemente, cuando tú te das cuenta que no podías y reconoces eso, porque quiero decirte, mi hermano, de pronto me puedas malinterpretar. Yo no te estoy diciendo que conozcas lo que se conoce como armatología, que es la doctrina del pecado. Es simplemente el hecho, no es necesario. Y yo creo que ninguno, absolutamente ninguno, a excepción de alguien que de pronto estuvo en los caminos del Señor y nunca jamás fue creyente, nunca jamás fue cristiano, y después lo vemos en el mundo. No, hermano, él no perdió la salvación, es que él nunca fue cristiano. Él nunca fue cristiano y ahora está en el mundo. Pero puede ser que estando en esa condición lo alcance Dios. Y entonces, ahora sí verdaderamente tengo un encuentro con Cristo. Él nunca fue cristiano. Él nunca jamás tuvo un encuentro con Dios. Él nunca jamás conoció la gracia de Dios. Si lo hubiera conocido, no estaría en el mundo. No estaría en el mundo. Por eso yo cuando oro, yo no oro los apartados. Yo digo los que estuvieron en la iglesia, pero ahora están revolcándose. Yo no hablo de apartados. ¿Qué se van a apartar? Ellos todo el tiempo estuvieron así. Nunca la gracia del Señor nos alcanzó. Entonces, mis amados hermanos, hallamos de que el simple hecho que la persona reconozca la miseria de su pecado, aunque no conozca toda la doctrina, y reconozca su necesidad de Dios, es suficiente para poder decir que Cristo lo halló. Ay, pero tú, ¿por qué vas a la iglesia? Ay, es porque mi hermana, mi tía, mi cuñada, mi no sé qué, también van a la iglesia. Ay, que tú, ¿por qué vas a la iglesia? Ay, es porque yo tenía una amiga y la amiga, ella, y jugábamos desde niña y ella llegó a la iglesia y yo fui a la iglesia. No, mi hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahora, mis hermanos, yo reconozco que lo que estoy predicando es duro. Yo reconozco que algunos quisieran salir corriendo. Pero, mi amado hermano, es lo que Jesús advirtió acerca del autoengaño. Y no solamente te conduce a eso. Mira lo que dice Tito, lo que hace la gracia de Dios. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Mira lo que dice. Porque la gracia de Dios, escucha, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando la persona, la gracia de Dios lo ha alcanzado y ha podido tener un encuentro personal con Cristo, permítame decirle esto, no le cuesta trabajo, porque dice lo que hace la gracia de Dios. Nos conduce a la piedad. No le cuesta trabajo leer la Biblia. Todo por el contrario. Todo por el contrario. Si la gracia de Dios lo alcanzó y fue salvo, su anhelo es conocer más y más a Dios. Ay, no, yo voy el domingo. Ay. Bueno, no le cuesta trabajo. Todo por el contrario, hermano. Esa persona sufre. Porque todo verdadero cristiano, ¿sabe cuál es nuestro
digámoslo de esa manera, nuestro sufrimiento es no ser más de lo que Dios quiere que seamos. Es la realidad. Es la realidad. No hay ánimo. No hay ánimo. ¿Jugó la selección Colombia? Nos interesa más la selección Colombia que a Dios. Yo no digo que la selección Colombia, que ver un partido de la selección Colombia es pecado. Pero si en un momento la selección Colombia y Dios, hermano, si verdaderamente la gracia de Dios me ha alcanzado, tengo temor de Dios en mi corazón. Y yo digo, primero Dios. Hermano, yo estoy feliz porque haya perdido la selección Colombia. ¿Sabes por qué? Porque muchos dejaron a Dios por esa cuestión. Y a mí no me interesa si sea campeón o no sea campeón. Porque, dime una cosa, ¿seré yo más rico si la selección Colombia es campeón? ¿Seré yo más rico? Ahora, estoy en contra de aquel que se contenta. Sí, nos contentamos en algún momento, pero como dijo Miguel Calero, ¿cuánto dura la alegría de un campeón, de ser campeón? 24 horas. La vida continúa y tú sigues vivo. Entonces, hermano, cuando eso, uno se da cuenta que esa persona, hermano, esa persona. Mira, mi hermano, te lo digo con amor, porque yo sé de que algunos por fuerzas mayores eso es lo que yo no quiero. Ya están fritando huevos cuando la palabra de Dios se está predicando. Yo me pregunto, ¿a qué vinimos aquí? ¿Por Dios o por quién vinimos? Para que vean ustedes. No todo el que dice Señor. No todo el que dice Señor. Tendremos entonces que acabar con esas cosas para que la gente pueda entender. No, hermano. Pero realmente, mi hermano, si la gracia de Dios nos ha alcanzado, hermano, Dios será el primero en nuestra vida. Si la gracia de Dios nos ha alcanzado, desearemos, tendremos hambre, tendremos sed de Dios. Si la gracia de Dios nos ha alcanzado, hermano, vivimos en una lucha constante con el pecado para agradar a Dios. Ese es el problema. Se sabe de la gracia, pero nunca experimentar la gracia de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué es entonces? Bueno, hemos hablado ya de varias cosas, pero ya para concluir hay dos cosas que debemos hacer, cada uno, incluyéndome. Lo primero es lo que nos dice 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No te apoyes, mi hermano, no te apoyes en los años que estás, ni que vas a la iglesia, ni nada. Examínate siempre. Porque hay cosas que en un momento podemos justificar. Por ejemplo, la amargura. La amargura se puede justificar, pero no es agradable a Dios. Y uno tiene entonces que parar y decir, no. Siempre tenemos que examinarnos porque no somos, mi amado hermano, inmaculados. No lo somos. Y lo lindo del caso es poder saber en qué hemos fallado y decirle a Dios, ayúdame en esto. No apoyarnos simplemente en cosas que son externas, como venir a una iglesia y demás asuntos, sino, hermano, ser nosotros guardianes de nuestra propia alma.
Y lo último con lo cual termino es que, mi amado hermano, por mucho que sepas de Dios, por muchos años que tengan los caminos del Señor, recuerda las palabras de Pablo. Las palabras de Pablo fueron: no es que lo haya alcanzado todo. Oye, un hombre como Pablo decir, un hombre que tenía revelación de Dios, un hombre usado poderosamente por Dios, un hombre que vivía en santidad, un hombre, hermano, que caminaba con Dios, y llegar a decir: no es que lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto. ¿Qué significa eso? No te canses, hermano. No te canses. Eso es un gusanito allí. En un momento nos podemos parar y decir: yo conozco, ya yo sé, ya esto. No, no te canses. No te canses, sigue. Pero es que ya con lo que yo sé es tan sencillo como me dijo algo. El evangelio es simplemente arrepiéntate y listo, y nada más. No, hermano, no te canses. No te canses y prosigue. Prosigue. Y que el día que el Señor venga, te encuentre, hermano, que lo deseas más que tu propia respiración, más que tu salud, más que el dinero, que son cosas que necesitamos. Imagínese usted sin poder respirar y sin tener dinero para comprar, pero más que todas estas cosas, lo deseamos a Él. Y por eso proseguimos al blanco, al supremo llamamiento que Cristo Jesús nos ha hecho. Oremos. Padre, te agradecemos. Señor bendito, Señor de mi alma. Dios, porque ciertamente tú no nos has ocultado tu verdad. Tú nos enseñaste que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tú nos enseñaste que no es por lo que hagamos. Tú nos enseñaste que podemos estar autoengañados y pensar que nuestra comunión es la más excelente, cuando en realidad somos mediocres en ella. Tú nos has enseñado mucho a través de lo que dice Mateo 7, del 21 al 23. Pero Señor, yo soy el primero, Padre, que sé, Señor, que estoy expuesto a un autoengaño, Padre mío. Y yo te pido, Señor, ayúdanos. Ayúdame y ayuda a los demás. Mis hermanos, como les decía, este es mi último domingo del año 2024. Quiero desde ya hacer la oración con la cual deseo lo mejor para ti. Si tú crees, hermano, que ciertamente la cosa es seria, si tú crees que ciertamente estás expuesto a un autoengaño, si tú deseas, anhela, por eso es que decía de la gracia, esperando y aguardando la venida de Cristo, porque lo que más deseamos no es lo de este mundo, sino cuando Cristo venga. Si tú deseas, hermano, en todas estas cosas, pero reconoces que ciertamente requieres de Dios. Áreas en tu vida que tal vez hoy cuando hablamos te puedes dar cuenta que no las he entregado al Señor. Cosas, mi hermano, que de seguro tú y yo tenemos, porque, hermanos, no somos perfectos. No somos perfectos, pero estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Estamos llamados a ser perfeccionados en santidad. Por eso en esta hora, mi hermano, si tú deseas